Bueno, vamos a repasar algunos conceptos que ustedes vieron en algún momento, pero que los tenemos que recordar para poder trabajar bien con todo lo de matemática, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos binomios? ¿Sí? ¿Qué son binomios? Tenemos dos términos, ¿sí? Bi de dos términos, ¿sí? Y tenemos que hacer operaciones con esos binomios, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un binomio que tiene una variable que es x, ¿sí? Y un número, no sé, más 5. Y eso lo elevamos al cuadrado. Elevar al cuadrado, ¿qué es? ¿No es como multiplicar a algo por sí mismo? Cuando yo hago 3 al cuadrado, ¿qué estoy haciendo? Tengo que hacer 3 por 3. Ahora, cuando tengo que hacer x más 5, todo al cuadrado, ¿puedo hacer x al cuadrado más 5 al cuadrado? No, está mal, no es distributiva la potencia respecto de la suma, ¿sí? Si lo dudan, reemplacen por dos numeritos. Por ejemplo, no sé, hagamos un ejemplo de eso. Yo tengo 2 más 3, todo al cuadrado. Supónganse que estamos olvidados y ni lo dudamos. Y agarramos y hacemos distributiva, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Yo digo, vamos a resolver sin hacer distributiva y con la distributiva. Y veamos qué pasa. 2 al cuadrado, 2 más 3 es 5 al cuadrado. Y de este lado que distribuimos, 2 al cuadrado es 4, más 3 al cuadrado es 9. 5 al cuadrado, ¿cuánto da? 25. Y de este lado, ¿qué me dio? 4 más 9, 13. ¿Está claro que esto es distinto? Que cuando yo hago esto de distribuir está mal y que por ahí hago todo un ejercicio larguísimo y me mando esto y todo lo que hice está mal. Esto es distinto, me lo tengo que grabar, ¿sí? Que de ninguna manera voy a distribuir, ¿sí? Respecto de una suma, también podría haber sido de una resta, ¿sí? Si yo acá tengo una resta, es lo mismo, no se va a poder. Bueno, eso no lo voy a hacer nunca. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? ¿Sí? Acá no los puedo sumar, porque tengo x y tengo 5, entonces no los puedo juntar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bueno, yo digo, a ver, multiplicar, elevar al cuadrado. ¿No es multiplicar por sí mismo? Bueno, voy a hacer eso. ¿Cómo sería? X más 5, ¿por quién? Por x más 5. ¿Sí? ¿Y cómo se hace esto? Se hace distributiva. ¿Cómo se hace? X por x, x por 5. 5 por x, 5 por 5. Todo ordenado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ir haciendo y en orden. Yo digo, todas las multiplicaciones van a tener tres cosas. Voy a tener que mirar un signo, voy a tener que mirar las letras y voy a tener que mirar los números, ¿sí? Los números se dice coeficiente, ¿sí? Pero digo, para ustedes son los números. Entonces, ¿cómo va a ser? A ver, tengo x por x. El signo, acá es positivo, acá es todo positivo. No me va a dar otra cosa que no sea positivo. Entonces, todo esto me da x por x. ¿Qué me va a dar? X al cuadrado. X por 5. Vamos a ver. El signo, ¿cómo va a ser? Positivo. El número, ¿cuál va a ser? 5. Porque tengo, acá no dice nada. Entonces, si no dice nada, ¿qué tengo? Tengo un 1, ¿no? Entonces es 1 por 5, 5. ¿Y letra que me da? X, y no hay ninguna otra, es X. Ahora vamos con este. 5 por X. Es positivo, porque todo positivo. Número, 5. Letra, X. ¿Sí? Vamos bien. Ahora, 5 por 5. A ver, es positivo. Todo lo miro por separado. Pues si miro todo junto, hago un lío. 5 por 5. ¿Letras tengo? No tengo ninguna. Listo, me quedó 25. ¿Sí? Me quedó esto. ¿Estamos bien? Ahora, fíjense, ¿qué pasa acá? Esto que está acá y esto que está acá, ¿cómo son? Son iguales, ¿no? Yo tengo 5x y otras 5x. Es como tener dos veces esto, ¿no? ¿No tengo dos veces esto? Entonces yo esto lo podría anotar de esta manera, miren. X cuadrado más dos veces ese 5x, ¿no? Más 25. Bueno, por eso de acá sale la fórmula que ustedes van a ver anotada. ¿Ven cómo está acá? Acá. Del cuadrado del binomio. ¿Sí? Cuadrado del binomio. ¿Qué significa eso? Escuchemos las palabras. Cuadrado está elevado al cuadrado del binomio. ¿De qué cosa? Tengo dos términos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me termina dando? Yo distribuyo. Hago la distributiva.
pero como corresponde, no haciendo esto que era un lío, que estaba mal, ¿sí? ¿Y qué es lo que termina pasando? Estas dos son iguales, entonces las puedo agrupar y me quedan dos veces esto que está acá. ¿Y esto que está acá quién es? ¿No es el 5 y la X? ¿Y el 5 y la X? ¿No son estos dos que están acá? Entonces es el 5 por el primero por el segundo. El término que viene acá, que lo ponemos en el medio, pero es como por un orden para repetirlo. Entonces, así me va a dar el cuadrado del binomio. ¿Y este quién es? ¿No es el primero que tenía la X elevada al cuadrado? ¿Y este que está acá? ¿No es el segundo que era el 5 elevado al cuadrado? Bueno, así resuelvo el cuadrado de un binomio. Que la fórmula la podemos poner como si yo tengo X más A al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más dos veces X por A, el primero por el segundo dos veces, más el segundo al cuadrado. Y esto lo puedo tomar como fórmula, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esto hubiera sido negativo? Bueno, va a ser lo mismo para mí. Vamos a agarrar un color. Porque yo digo, la única diferencia va a ser que voy a tener un número, ¿no? Acá. Voy a hacerlo acá, voy a poner un menos ahora. No encuentro mis colores. Acá está. Vamos a poner con un lápiz. Menos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? X al cuadrado me queda igual. Ahora tengo, la fórmula lo dejo como más. Más, dos veces X, ¿sí? Y ahora el signo, ¿cómo va a ser? Yo tengo positivo, es 2 por X que es positivo y por menos A. Porque este va a ser negativo. Entonces, todo este signo, ¿cómo me va a quedar? Dijimos que mirábamos por separado. Entonces, este signo que viene de este por 2 va a ser negativo. ¿Sí? Y ahora, este signo, ¿acá cómo va a ser? Y acá va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo por menos A, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿qué me queda? Me va a quedar positivo. Entonces, la fórmula me va a cambiar a un menos ahí, solamente en el término donde tengo el primero por el segundo multiplicado por 2, ¿sí? Ahora, otra cosa más. Por ejemplo, si a mí me dan para hacer esta cuenta, por ejemplo, nos daban x más 5 al cuadrado antes, ¿no? Bueno, ahora supónganse que nos dan x más 5 por x menos 5, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no sabemos hacer otra cosa que distributiva, entonces vamos a hacer distributiva, la que podemos hacer, esto por esto, esto por esto. Vamos a empezar. Positivo, me queda positivo. Letras, ¿cuáles son? X por X, X cuadrado, ¿sí? Ahora, ese es el primer término. Ahora, X por menos 5. Signo, negativo. Números, 5. Letra, X. Bien, ya tenemos la X por todo. Ahora vamos con el 5 por todo. Signo, positivo, positivo, positivo. Número, 5. Letra, X. Ahora vamos por 5 por 5. Signo, ¿cómo va a ser? Más. Por menos, menos. 5 por 5. Bien. Ahora, fíjense. ¿Qué pasó acá? Menos 5x más 5x. ¿Esto no es lo mismo? ¿Restado y sumado? ¿Qué pasa si yo me restan y me suman la misma cosa? ¿No lo puedo cancelar? ¿Debo plata y tengo la misma plata? Quedo en cero, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar de todo esto? Digo, este es menos 5 al cuadrado. Esto puedo dejar como 25. ¿Qué me va a quedar de todo esto? ¿No puedo dejar x cuadrado menos 25? Sí, ¿no? Bueno, a esto se le llama diferencia. ¿Por qué diferencia? Porque acá tengo un menos. De cuadrados. ¿Por qué? Porque 25, ¿qué es? Y 25 es 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando a mí me den un producto de dos binomios donde tengo lo mismo sumado y restado, yo puedo hacer la distributiva y que me dé esto, o directamente acordarme que tengo una propiedad para utilizar, que es la diferencia de cuadrados, y directamente poner que me da x cuadrado menos 25. ¿Qué es lo útil de esto? Bueno,
Que a veces a mí me dan esto y yo lo transformo en esto. Pero a veces ahí me puede pasar que yo necesito, a partir de tener este tipo de expresiones, ver qué cosas multiplicadas son esto, ¿sí? Supónganse que a mí me dan, no sé, x cuadrado menos 9. Esto que está acá, ¿no es una diferencia de cuadrados? ¿Por qué? Digo, a ver, primero, dos términos, ¿sí? Para que haya una diferencia de cuadrados, primera cosa, tiene que haber dos términos. ¿Qué otra cosa tiene que pasar? Un término tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Tienen que estar en cualquier orden, porque, por ejemplo, si esto, en vez de haber sido así, era 9 menos 9 más x cuadrado, es lo mismo, ¿sí? Lo importante es dos términos, uno positivo y otro negativo, es decir, los términos tienen que ser diferentes entre sí. Y la otra cosa es, los dos se pueden convertir en algo que está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces yo digo, esto que está acá, no lo puedo anotar, a ver, yo digo, es x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces, esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto no puede haber salido de haber tenido una cosa así. Miren, una suma y una resta, ¿de qué cosas? Y de x y el 3, de x y el 3, ¿sí? Si ahora yo hago esto, ¿no me va a terminar dando esto? Y sí, claro, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tener un 9, yo hubiera tenido otro número? Un número que no tuviera una raíz entera, ¿sí? Por ejemplo, si ahí me dan x cuadrado menos 7. ¿Puedo hacer una diferencia, convertirlo esto en una diferencia de cuadrados? Sí, claro. Claro que puedo. Miren, esto que está acá, ¿no? ¿No es lo mismo que tener x cuadrado menos la raíz cuadrada de 7 elevada al cuadrado? Sí, ¿no? Entonces, ¿en qué lo puedo convertir? Y lo puedo convertir en x, y va a haber un más, y va a haber un menos. ¿Y qué voy a poner acá? Y lo que está elevado al cuadrado, ¿quién es? Raíz de 7. Y acá, raíz de 7. ¿Sí? ¿Por qué hacemos estas cosas? Porque nos van a permitir resolver más fácilmente ecuaciones, nos van a permitir encontrar intersecciones con ejes, nos van a permitir otras cosas que está bueno recordar y que nos van a hacer más sencillas muchas operaciones que nos van a venir más adelante, ¿sí? Donde el tema no es esto en particular, pero que esto lo vamos a tener que utilizar.